Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. El maltrato es una situación muy común en la raza humana. Personas que maltratan y menosprecian a otros por no tener dinero, por no tener apellidos importantes, por ser de otra raza. Podríamos decir que el menosprecio es el maltrato a los demás seres por considerarlos inferiores. Muchas veces, cristianos y no cristianos menosprecian a Dios con un trato que ofende a Dios, teniéndolo a Dios como un ser inferior. No debería darse esta situación entre hombres, entre la raza humana, peor ante el Creador. En este día, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a estudiar el tema "No menosprecies a Dios", y vamos a ver los casos más comunes cuando los humanos menospreciamos a Dios. Y vamos a hacerlo en orden conforme a lo común del caso. Primero vamos a leer nuestro texto en Romanos capítulo 2, del 1 al 4. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 2, del 1 al 4. Pablo escribe a la iglesia que está en Roma por problemas que había entre creyentes. Y mire qué problemas. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo,
porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Había disputa entre creyentes porque los que se creían con conocimientos en la fe juzgaban a los recién convertidos. La iglesia de Roma era una iglesia mixta entre judíos y romanos y griegos, y los judíos, conocedores de la ley de Dios, juzgaban, es decir, los señalaban. ¿Y qué dice Dios? No tienes excusa, tú eres inexcusable. Cuando nosotros juzgamos a otros, sean creyentes o no creyentes, no tenemos excusa ante Dios. Y aquí vale aclarar ciertas situaciones. La primera y la más obvia: todos somos pecadores. Nadie es cristiano porque primero Dios lo consideró bueno. Nadie. Todos somos pecadores e inclusive, a pesar de ser creyentes de mucho tiempo, seguimos cometiendo errores y horrores. Segunda cosa que debemos recalcar, que lo que ahora conocemos de la palabra de Dios es solo una sombra de lo que vendrá en el reino de los cielos. Ahora conocemos en parte. Cuando estemos con el Señor, conoceremos todo el consejo de Dios. Ahora, el Señor nos ha dado las herramientas de salvación, pero hasta ahí no más. Si tú crees saber algo, no sabes nada. Nadie es perfecto, nadie es conocedor de todo. Y Pablo dice: tú que juzgas, también practicas esas cosas. La tercera cosa que debemos recordar, que el único que puede juzgar es Dios. Y tú le estás diciendo a Dios: yo no te considero a ti como el digno del juicio, yo soy digno de juzgar. Entendamos, nosotros no podemos ser partícipes del pecado, debemos apartarnos del pecado, pero señalar, pero acusar, solo le compete a Dios. Y el texto es claro y dice así: o menosprecias las riquezas de su amabilidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su amabilidad te guía al arrepentimiento. Nosotros, amados hermanos, menospreciamos a Dios, menospreciamos su deidad, menospreciamos toda su riqueza cuando emitimos criterios de juicio. Sea creyente o no sea creyente la otra persona. El día de hoy en nuestro país, algunas personas se han candidatizado para funciones públicas y cristianos juzgan a tal o cual candidato, que es esto o aquello. Debemos empezar, mis amados hermanos, por respetar opiniones ajenas. Si usted no es partícipe de esa idea política, está perfecto. Debemos respetar y no podemos juzgar al candidato o a las personas que tienen otra forma de pensar. He escuchado absurdos como ignorantes o como tontos.
Qué tristeza viniendo de cristianos. Cuánto desconocimiento de la palabra del Señor. Y recuerde que el pecado sin excusa es juzgar a los demás. No hable de nadie, no juzgue a nadie, porque si no, no tiene excusa ante Dios. ¿Cómo más usted menosprecia a Dios? Ya hemos visto que cuando usted juzga, habla de su prójimo, está menospreciando a Dios. La otra forma más común es cuando pecamos de manera intencional, después de conocer la voluntad de Dios. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 10, del 26 al 31. El libro de Hebreos, capítulo 10, del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted conoce la palabra de Dios. Está claro lo que es pecado y no es pecado. Y el día de hoy voy a recalcar en qué consiste pecar. Pecar es desobedecer a Dios. Pecar es ofender a Dios. Es decirle: yo no estoy de acuerdo contigo y no me voy a someter a tu voluntad. Quien da la norma de lo bueno, lo malo es Dios. Pongamos un ejemplo. Salomón tuvo 1000 esposas y él no pecó. ¿Por qué? Porque Dios lo permitía en el Antiguo Testamento. Pero si el día de hoy un varón se junta con otra dama siendo casado, es pecador, peca con adulterio. Amados hermanos, el que pone la norma es Dios. Y usted cuando peca, desobedece a Dios. Ahora, si usted peca, si usted desobedece a Dios voluntariamente, ¿qué quiere decir esto? Voy a explicarle el pecado voluntario y el involuntario. Empecemos por el involuntario. Usted está haciendo una reparación en su casa y le cayó el martillo sobre el dedo gordo. Le aseguro que no grita gloria a Dios. Saldrán palabras irrepetibles por el dolor. Es un pecado involuntario. Usted no lo meditó, no lo calculó. Usted no quiso en ningún momento pecar, pero pasó. No atacó a nadie, pero el golpe que recibió por el martillazo que cayó en su dedo gordo hizo que gritara palabras ofensivas. Ese es el pecado no voluntario. El pecado voluntario es el que usted lo medita, lo planifica, lo ejecuta y lo oculta. Entonces vemos un proceso. El ladrón primero analiza a qué hora puede cometer su acto pecaminoso. Sustrae los recursos de otra persona, de un local, muchas veces golpea, amedrenta, insulta y luego se oculta y oculta el producto de su robo. El adúltero
¿A qué hora puede ser? ¿En qué lugar que no nos vean? Nadie se puede enterar. Eso es el pecado voluntario. Si nosotros pecamos voluntariamente, ¿qué estamos haciendo? El texto sagrado dice, pisoteando al Hijo de Dios. Está retratando a Jesús en el suelo y usted pisándolo. Luego dice que tiene por inmunda la sangre del pacto. Usted no quiere la sangre de Jesús, la tiene como algo asqueroso, porque el que paga sus pecados es la sangre de Jesús. Y usted la está teniendo como algo inmundo. Si le parece poco ese menosprecio, el texto sagrado dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No quiero el Espíritu Santo, no quiero el Espíritu Santo, prefiero pecar. Tengo deleite en Satanás, no en el Señor. Cuidado, hermano, en Cristo, en pecar voluntariamente. Pisa a Jesús, tiene por inmunda la sangre de Jesús y le está haciendo asco al Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer Dios con ellos? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Si esto le parece malo, mire lo que le dice el Señor al que peca voluntariamente, al que desprecia al Espíritu Santo, al que desprecia a Jesús y su sangre. Mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Usted lo quiere a Dios de enemigo? ¿Usted quiere que Dios lo persiga por haberlo menospreciado? Peque voluntariamente. Amado hermano, no lo haga. Es terrible tenerlo a Dios de enemigo. Enderece sus pasos, no menosprecie al Señor. Cuando más menospreciamos al Señor, cuando no compartimos con el necesitado. Veamos Mateo 25, del 41 al 46. Mateo 25, del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando usted rechaza darle de comer al necesitado, ¿sí? Cuando usted no trae víveres para compartir con el que no tiene, cuando usted no le da agua al que no tiene que beber, cuando usted no recoge al forastero, cuando usted no le da ropa al que no la tiene, cuando está la persona enfermo o en la cárcel y no lo visita, no se lo está haciendo al Señor. Si no lo hiciste a uno de estos más pequeños, no se lo hiciste a Jesús mismo y lo estamos menospreciando. No te quiero dar porque necesito para mí una mejor camisa, un mejor pantalón, otro teléfono. Y vivimos en una carrera de consumismo. Jovencitos, niños, permítame expresar mis sentimientos, que no se saben limpiar todavía, matan
por un teléfono de tal marca, por una gorra de tal marca, por unos zapatos de tal marca. Esta carrera de consumismo ha hecho que inclusive el cristiano se desespere por esos artículos y no comparten con el necesitado, menospreciando al Señor. Amado hermano, si usted trabaja y puede llevar el sustento a su hogar y comprar lo que usted desee, es perfecto. El trabajo es un don de Dios, pero no se olvide que lo más importante es compartir con el que no tiene. Si usted no comparte, no visita al enfermo, al atribulado, usted está despreciando al Señor Jesucristo, porque a Él le estás dando. El que le da al pobre lo hace a Dios deudor, y el que no le da, ¿con qué le va a pagar el Señor si usted no le da al pobre? Si usted ha menospreciado al Señor. Nos autollamamos hermanos. Pregunto yo, ¿somos hermanos cuando no compartimos? ¿Somos hermanos cuando usamos una muletilla? Porque es una muletilla. Voy a orar por ti. Y eso no funciona, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que darle al necesitado. Tenemos que compartir. Recuerde esto. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. No importa lo cristiano que crea usted ser. Si usted no comparte, ya el Señor ha dictaminado su juicio. Y así dice el texto sagrado: e irán estos al castigo eterno. Los que no comparten se van al castigo eterno. No menosprecie al pobre, no menosprecie al enfermo, al atribulado, no menosprecie al que está en la cárcel. Conduélase de él, ayúdelo, porque al Señor mismo le está dando. Y si no le da, al Señor mismo lo está menospreciando. La cuarta forma de menospreciar a Dios es cuando le robamos a Dios. Veamos Malaquías capítulo 3 del 8 al 9. Malaquías 3 del 8 al 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El profeta Malaquías es un profeta post-exílico, es el último profeta que escribe en el Antiguo Testamento y ya estaba reconstruido el templo. El pueblo tenía culto todos los días, pero este pueblo que tenía culto no era fiel con los diezmos y ofrendas. Y el Señor, ¿qué le dijo? Malditos sois con maldición. El Señor los maldijo, les iba a ir mal, porque le habían robado a Dios. Amados hermanos, el Señor menosprecia a quien le roba y le promete maldición, así como el Señor promete bendición a los fieles, promete maldición a quien le roba. Veamos unos ejemplos muy conocidos. Caín y Abel. Caín fue desechado por Dios porque daba las obras. Le daba a Dios lo peor, lo podrido. Abel daba su oveja más gorda, su ternero más gordo. Daba lo mejor de lo mejor. Porque ¿para quién era? Para el Señor. Cuando tú diezmas y ofrendas, lo haces fielmente. Cuando tú diezmas y ofrendas, das lo mejor para el Señor. Y entienda, Él es el Todopoderoso. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos es por misericordia. Y usted le quiere agradecer y alabar buscando el centavo más oxidado, diciéndole: no me alcanza.
cuando usted le está diciendo, tú no me puedes proveer. Y recuerde que cuando usted menosprecia a Dios con sus diezmos y ofrendas, el Señor le promete maldición y el Señor se la va a cumplir. Malditos son con maldición. No se olvide que el Señor nunca falta, sea para bendecirnos o sea para desecharnos. Cuando más menospreciamos al Señor, Mateo 10 del 14 al 15. Mateo 10 del 14 al 15. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. A los que desprecian el Evangelio, muchas personas les son predicadas, unos responden cortésmente, después, más adelante, alguna señora una vez me respondió, después que disfrute la vida, porque quiero bailar y tomar, para luego aceptar el Evangelio. Pero si usted rechaza el Evangelio, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra que Dios le dio a su siervo, al que te está predicando, debe sacudir el polvo de sus pies y será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que toda aquella persona que rechazó el Evangelio del Señor. Muchas veces, cuando predicamos el Evangelio y no somos aceptados, no es recibida la palabra expuesta, nos da tristeza, pero debemos recordar que no nos están despreciando a nosotros, están despreciando, teniéndolo como poco al Señor. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, a pesar de que era el reino de la homosexualidad y que Dios los destruyó hasta lo sumo, haciendo que llueva fuego y azufre del cielo por su terrible pecado. Será más tolerable el castigo para ellos que aquellos que no aceptaron el Evangelio del Señor. Ese Evangelio costó la vida de nuestro Salvador y aún así lo rechazan. Cuando más menospreciamos a Dios, y creo yo que esta es la forma más camuflada, está en Zacarías capítulo 7 del 4 al 6. Zacarías 7 del 4 al 6. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Muchos siguen religión y no siguen a Dios. Si usted viene a esta iglesia, usted que está bien con Dios, las demás iglesias todas están equivocadas. Cuando desde el púlpito se utiliza el micrófono para atacar otros grupos cristianos, no están predicando a Dios, se están predicando a ellos mismos, menospreciando a Dios. El Señor le dijo al profeta Zacarías, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Tienen un culto exaltando su religión. ¿Qué decían los fariseos y publicanos? Dios, te doy gracias porque no soy como este perro. En ningún momento decían gracias, Señor, por ser nuestro creador. Exaltaban su grupo religioso y hay muchos que solo predican a su religión y creen estar bien porque viven de ayunos, de retiros,
retiros, de encuentros, de vigilias. Lo mismo que el antiguo Israel. ¿Y qué les dice el Señor? Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Se predica la religión, se cree en la religión, pero se menosprecia a Dios. Y el ejercicio es sencillo. La base de nuestra fe es el amor a Dios y amor al prójimo. Si desde la iglesia no se incentiva, no se recoge víveres, no se recoge ropa para los necesitados, están predicando religión. No podemos tener hermanos que estén padeciendo hambre, que no tengan medicamentos y no hacer nada. Es un grupo religioso. Hay otro ejercicio sencillo. Escúchelo predicar y cuando hable que solo ellos tienen la verdad, que se están haciendo valer por Cristo y están hablando de su religión, menospreciando a Dios. Ya Dios no es importante. Y el día de hoy lo invito a que preste atención cuando vaya por la calle a los grupos que están predicando y se dará cuenta que en su gran mayoría están hablando de su grupo religioso y Dios no existe en la predicación. Su grupo religioso, el credo de su grupo religioso, las costumbres de su grupo religioso, menospreciando a Dios. Y el Señor fue claro: no ayunaste para mí, no lloraste para mí, lloraste fue para ti. Amados hermanos, hemos visto que tenerlo en poco al Señor es bastante común cuando juzgamos a los demás, tomando la persona que lo hace el papel de Dios. Cuando pecamos intencionalmente, a pesar de que eso ofende a Dios, lo menospreciamos al Señor, a Jesús y a su Santo Espíritu. Cuando no le damos al necesitado, no le estamos dando al Señor, menospreciándolo. Cuando no somos fieles con los diezmos y ofrendas, no dándole al Señor o dándole lo peor. Cuando se rechaza el Evangelio y cuando se predica y se defiende a su grupo religioso y no a Dios. Hoy es el día, mis amados hermanos, de tomar en serio al Señor, ponerlo a Dios en el primer lugar de nuestra vida, que Él sea digno de toda la gloria y toda la honra, porque Él es el Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y démosle